Buenos días, estamos en sexto cuarta, ¿sí? Hoy es 2 del 9, y vamos a tener la clase número 1, ¿sí? El profesor es Raúl Villegas, y vamos a comenzar dando un pantallazo general de por qué, qué sentido tiene este espacio en vuestras carreras, ¿sí? Acá hay un título que más o menos yo voy a ir siguiendo los apuntes que ustedes han ido recibiendo en la clase 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Que dice saneamiento ambiental. ¿Mm? ¿Por qué nosotros tenemos que manejar este tema? Porque no solamente nuestra profesión nos permite proyectar una vivienda para que viva una familia, o un local comercial, o un edificio público, sino que donde siempre hay actividad humana, tiene que ser un ambiente sano, ¿sí? No solamente un ambiente sano, sino que también una comunidad sana. Y esto se ha aprendido a golpes, como siempre aprendemos los humanos, ¿sí? Se ha aprendido a golpes, por ejemplo, por el cólera. ¿Qué es lo que era el cólera? El cólera gracias a Dios acá no lo tenemos por un tema de temperatura nada más. Pero el cólera en Europa o en el norte de nuestro país es a causa de que el hombre toma, digo el hombre, el niño, la mujer, ¿no? Toma contacto con desechos de materia fecal, ¿sí? O líquidos cloacales, que son altamente contaminantes, se introducen por la boca, vía las manos, etc. Y produjo millones de muertes, ¿sí? Entonces los hombres se dieron cuenta que, porque antes, en Europa, por ejemplo, vieron las películas de las ciudades viejas esas, en las películas que son calles muy estrechas. Bueno, no había desagües cloacales, entonces había una frase que decía aguas va. Entonces abrían la ventana, tiraban las aguas, las aguas que recolectaban de orina y de materia fecal, la lanzaban a la calle, ¿sí? Y bueno, aguas va avisaban por si iba pasando alguien abajo, se tenía que hacer un lado. Imagínense eso salpicando la ropa, los zapatos, los vestidos de las mujeres que eran largos, ¿sí? Y llevándose eso a la casa, las enfermedades que llevaban, la contaminación era terrible. Sí costó muchas vidas, entonces se dieron cuenta que no podían largar los desechos cloacales que corra por la calle, ¿sí? Entonces decidieron ver cómo trataban ese tema. Y otra cosa es algo que es esencial para la vida, que es el agua, ¿sí? Fíjense, es muy pocas ciudades que no están a la orilla de una fuente de agua o de un río, ¿sí? Fíjense así los mapas, las grandes ciudades, siempre hay un río ahí, ¿sí? Siempre hay un río. ¿Por qué? Y bueno, porque el río es agua dulce y el hombre necesita agua, porque el 70% de nuestra constitución es agua, ¿sí? Es de vital importancia. No cualquier agua, también se dieron cuenta que tomar aguas contaminantes producía enfermedades que llevaba a la muerte. Así que tenemos entonces este panorama que se llama saneamiento ambiental. Y yo he querido diagramarlo en lo que es la realidad de Río Grande. Río Grande, que toma el nombre de su río, ¿sí? Fíjense, acá está. Nuestras aguas son tomadas del Río Grande.
hay una toma acá que se congela en el invierno, por eso tenemos tantos problemas, y se congela el río, y en estos días hemos estado tomando agua a gusto a pasto, ¿sí? Porque está el deshielo, y es tomada, ¿sí? Por medio de bombas y llevada a dos edificios que hay ahí en la zona del Tropezón, la curva esa que hacemos cuando nos vamos a Ushuaia, ¿sí? Esos edificios que vemos ahí es la planta potabilizadora de agua. Allí se hace un proceso de potabilización, ¿sí? Donde se le inyecta vulgarmente lavandina, ¿sí? Cloro, una parte por millón, ahí hay especialistas de laboratorios, ¿sí? Ingenieros químicos, que están constantemente revisando, analizando el agua, y el agua es un proceso de decantación, ¿sí? Donde se le quita, porque muchos creen que tomar agua del río es muy sano y es la naturaleza y todo, no. En el río hay ovejas muertas, animales muertos, las aves vienen y hacen popó ahí, hay plumas, o sea, viene muy contaminada el agua con muchas bacterias, ¿no es cierto?, que atacan a nuestro organismo. Entonces, por eso es el proceso de potabilización de agua, ¿sí? Donde el agua tiene que ser, entre comillas, acá, inodora, insípida, ¿sí? Tiene que tener características que las tiene, porque si no estaríamos todos en el hospital con diarrea, ¿sí? Entonces, por ahí tiene un gusto malo, un color medio marrón cuando hay mucho deshielo, pero se asegura la municipalidad, que es la encargada de la potabilización del agua en las ciudades, de que esto sea así, ¿sí? Y toma muestras en diferentes puntos de la ciudad, constantemente está tomando muestras para ver cómo llega el agua a la vivienda, ¿sí? Cómo llega y con qué presión. Bien, acá se produce la potabilización del agua. Y por medio de bombas impulsoras, ¿sí? Las impulsas a una determinada presión, que es a 1 kilo por centímetro cuadrado aproximadamente, es la presión de red que tiene el agua, por medio de un acueducto, así se llaman los ductos, ¿sí? Que se transporta el agua, ¿sí? Acueducto. Por medio de un acueducto impulsada por bombas, o sea, a presión, y van a diferentes cisternas de bombeo que hay en la ciudad. En Chacra hay una, en La Austral hay otra, acá cerca de mi casa, en la Plaza Almirante Brown, hay otra. En diferentes puntos de la ciudad hay bombas donde llegan, hay cisternas, ¿sí? Que tienen 1 millón, 2 millones de capacidad de metros cúbicos de agua, donde es vuelta a revisar el agua, y ahí también tienen bombas impulsoras. Y se impulsan a través de redes de agua, ¿sí? Donde van en las redes de agua, donde llegan hasta los domicilios, las viviendas, las fábricas, a las escuelas, etcétera, edificios públicos. Bien. Y allí es consumida, ¿sí? O usada por el ser humano, para beber, para cocinar. Hacemos mal uso también del agua, porque lavamos los coches, ¿sí? Que no debe hacerse. Bien, hay un mal uso del agua. Gracias a Dios nosotros tenemos abundancia de agua. Hay otros lugares en el planeta que no tienen agua, ¿sí? Pero gran parte de esa agua, ¿no es cierto?, nosotros la usamos para lavar las verduras, ¿sí? En la cocina, para lavar los pisos, en el inodoro, en la ducha, y esa agua potable, ¿sí? Se convierte en desagües cloacales, ¿sí? Desagües cloacales, que se dividen en dos, desagües primarios y desagües secundarios.
¿Cuáles son los desagües primarios? Los desagües primarios son aquellos desechos que tienen materia, ¿sí? Que tienen materia. Por ejemplo, el inodoro, ¿sí? El inodoro, la pileta de cocina, ¿sí? La pileta de cocina es un desagüe primario. Y los desagües secundarios son los que tienen aguas grises, que se llaman, ¿sí? Por ejemplo, la ducha, el bidet, el lavatorio del baño, la rejilla de patio, ¿sí? Esas son aguas grises. Bueno, acá en la ciudad de Río Grande, entonces las aguas grises y las aguas, los desagües primarios y los desagües secundarios van a un desagüe cloacal, ¿sí? Y fíjense, a propósito yo lo he hecho en azul, porque ya los voy introduciendo en la nomenclatura que hay para diferenciar diferentes instalaciones, porque acá vamos a ver instalaciones de agua, agua fría, agua caliente, instalaciones de cloaca, instalaciones de red pluvial, que es el agua de la lluvia, que va a ser en amarillo, el desagüe cloacal, que va a ser en rojo, el desagüe primario, el desagüe secundario, que va a ser en marrón. O sea que cada instalación tiene su color nomenclado, ¿sí? El reglamento determina con qué color vamos a dibujar determinada instalación, y tenemos que respetarlo eso, ¿sí? El agua caliente es en rojo, después vamos a ver bien porque tienen los colores bien determinados, yo estoy hablando así muy, muy por arriba, ¿sí? Después vamos a ver el reglamento. Bueno, cuando sale de acá en rojo, desagües cloacales, ¿sí? La red de desagües cloacales. Tenemos la suerte de tener casi en toda la ciudad una red de desagües cloacales, ¿sí? Hay otras ciudades o en el campo que no hay redes, entonces eso va a un pozo negro o a un lecho nitrificante, ¿sí? O hay otros sistemas para tratar esa agua y que no sea contaminante, ¿sí? Después lo vamos a ver. Y la red de desagüe cloacal está unida en toda la ciudad y va a estaciones de bombeo, ¿sí? Por ejemplo, una estación de bombeo es la que tenemos ahí en Belgrano, cerca del gimnasio donde ustedes, el gimnasio del colegio y el anexo ahí, que está a una cuadra, es una casita que está al medio de la calle y sale un olor feo, ¿sí? Esa es una estación de bombeo donde viene la red de esa zona y hay bombas que la impulsan, ¿sí? ¿A dónde la impulsan? La impulsan por la red cloacal a la planta de tratamiento de líquidos cloacales, ¿sí? Que está ubicada sobre la ruta 3, pasando Chacra, ¿sí? Sí, Chacra. La red de tratamiento de líquidos cloacales, donde es tratada el agua para desecharla al mar, ¿sí? Por medio de un caño que se llama emisario, y va tratada al agua, al mar en forma inocua, o sea que no contamina. Allí se la trata con bacterias, ¿sí? Se la descompone y se la larga al mar para que no contamine el mar. Esto entre comillas, porque esta planta de tratamiento de líquidos cloacales era para 40.000 habitantes. Hoy tenemos arriba de 100.000 o 100.000 en Río Grande. Entonces esta planta quedó chica. Lo mismo que esta planta era para 40.000, por eso tuvieron que hacer una gemela o una melliza, ¿sí? Cerca de esta que nosotros vemos, porque ya no daba para más. Hace varios años, no sé si ustedes se acuerdan, nos cortaban el agua a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque el tratamiento del agua
para potabilizarla necesita 24 horas para que decante, para que el barro baje, porque el agua del río tiene barro, y tiene, se decanta, entonces necesita un tiempo de estacionamiento, y como había tanta demanda y producía tan poco el agua, entonces la potabilizaban y la mandaban así, nomás salía marrón el agua, ¿sí? O si no, cortaban de las 12 de la noche a las 6 de la mañana para darle tiempo a acumular agua, decantar, y a las 6 de la mañana ponían en funcionamiento las bombas para que tuviésemos agua todo el día. Bien, acá dice pendiente. Fíjese, todo también se usa, aparte de las bombas, se usa la presión atmosférica, ¿sí? O sea, un caño en pendiente puede deslizar este fluido, que es el agua, llega a las casas, y también el desagüe cloacal tiene, también actúa por pendiente, ¿sí? Ese es un tema muy, muy principal en obras sanitarias, ¿sí? Las pendientes, ¿sí? Tanto la red, el acueducto, como los desagües cloacales tienen pendientes, ¿sí? ¿Por dónde pasan los caños de cloaca en nuestra casa? Bueno, pasan por la vereda, ¿sí? Por la vereda de nuestra casa pasa la red de gas, la red de agua, la red de cloaca, y la red eléctrica se asocia subterránea. Ya hay barrios que tienen subterránea la red eléctrica, ¿sí? Así que, y también, si son arterias principales, pasa la red de desagües pluviales, ¿sí? Que es de la lluvia. Cuando llueve, todas las aguas de las casas van a la calle, y en las calles hay bocas de tormenta, ¿sí? Y tienen toda una red que esas sí son liberadas al río, acá al río, o a la ría, ¿no es cierto?, a la playa. Creo, no estar equivocándome, pero creo que, por ejemplo, la margen sur, nosotros seríamos la margen norte del río, la margen sur no tiene planta de tratamiento de líquidos cloacales, ¿sí? Lo larga todo al mar, ahí al lado de la Escuela Antártida Argentina, que es una escuela secundaria donde yo daba clase, y cuando había viento del mar era imbancable estar ahí en esa escuela, porque todo el olor venía y se metía dentro de la escuela, y aparte del malestar, es nocivo para la salud, estar aspirando eso, ¿sí? Estar aspirando eso. Así que en ese aspecto estamos flojos en Río Grande, porque la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que no sé si funcionará como tal, larga más o menos todo así al mar, y en la margen sur directamente no hay planta de tratamiento de líquidos cloacales, hasta donde yo sé. Por ahí puedo estar equivocado. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Quiero escucharlos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No. No, por ahora. Bien. Sí, hay varios chats, a ver qué dicen. Buenos días, dice Herrera Adrián. La profe de Paola dice, profe, si llego más tarde vuelvo a entrar, tengo que tomar asistencia a otros grupos. Buenas, dice Franco Rodrigo. Listo, cualquier cosa tiene el chat para preguntar ahí. Sí, ¿alguna pregunta? No. Bien. Rápidamente vamos a ir a repasar. Compartir pantalla, a ver. Acá. Vamos a repasar las clases, ¿sí? Las consignas, ¿sí? ¿Muchos han entregado o no? No, profe. Bien. La clase 1, que tiene 13 hojas, ¿sí? Bueno, básicamente habla de el comienzo habla de esto que yo les hablé, saneamiento ambiental, ¿sí?
Bueno, y rápidamente se mete en lo que es instalación. Yo no sé si nos vamos a meter tan rápidamente ahí, ¿sí? Pero yo voy a... Porque estas clases las preparó el arquitecto Drau, ¿sí? Entonces, actividades, resolver sobre el papel transparente intenciones de integración primaria adjunto al final. Le ha hecho un planito, en pasar al plano en hoja 4, usar papel transparente, trazar líneas primarias, leer documento manual Novich adjunto a continuación. Bien. A ver, ya es esto para allá. Bueno, vamos a ir al planito que les hice el profe acá. Ahí está. Yo le digo, bueno, este es el planito. Bueno, yo les he, hecho este planito en mi pizarrón. ¿Bien ahí? ¿Sí? Sí. Es el mismo planito que ustedes tienen ahí en la hoja, en la hoja 13 de la clase 1, ¿sí? Bien. Yo siempre empiezo por el agua, ¿sí? Fíjense, este es un terreno, ¿sí? ¿Se ve bien el terreno? Sí, profe. Ahí está. Este es un terreno de una vivienda de 3 dormitorios. De 3 dormitorios con cocina, comedor y un baño, ¿sí? Esta es la línea municipal. Bien. Muy importante el tema de los niveles, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a ver el tema de pendientes, acuérdense. Todo se maneja con pendientes, ¿sí? Todo se maneja con pendientes. El desagüe cloacal, el primario, el secundario, el pluviales. Entonces, yo tengo que saber, para hacer el corte después, acá se hace un corte longitudinal, un solo corte, acá en el plano de obra sanitaria no hay fachadas, perspectivas, no, hay las planta de techo y corte longitudinal, ¿sí? Tampoco asume mucha importancia los grafismos. Fíjense cómo se simboliza, por ejemplo, el inodoro pedestal, ¿sí? Y el depósito de agua. Fíjense, esta es la pileta de cocina. No se hace la mesada como en arquitectura, el dibujito, no, así, ¿sí? Se hacen los niveles. Tampoco los muros tienen que ser, digamos, exactos. Si yo acá tengo que pasar, por ejemplo, 3 cañerías, ¿sí? No sé, de agua fría, de agua caliente y de agua fría pasan 2. Entonces yo tengo que, puedo hacer de 20, puedo hacer de 30 la mampostería, ¿sí? Porque ¿cuál es la finalidad de los planos de instalaciones? Que yo aprecie la arquitectura, el dibujito de la chapa, no. Eso pasa a ser algo secundario. En los planos de instalación lo que tengo que resaltar siempre es la instalación. Si es instalación eléctrica, yo tengo que tomar el plano de instalación eléctrica y ver la instalación eléctrica. Y como en forma secundaria la mampostería, ¿sí? Si yo tomo un plano de gas, se tiene que resaltar la instalación de gas, el recorrido de la cañería, los artefactos, etc. Y en el plano de obra sanitaria lo mismo, yo tengo que resaltar las cañerías, los artefactos.
con la simbología adecuada. Si no puedo hacer una mezcla de simbología de arquitectura y simbología de obra sanitaria. El reglamento ya determina bien esta simbología que yo estoy acá colocando, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a tener es que por mi vereda va a pasar, ¿sí?, la red de agua, en principio. Yo voy a tener que determinar por dónde va a ingresar el agua. Lo voy a hacer yo en mi proyecto, ¿sí? Lo que manda acá es el proyecto de arquitectura. Después de ahí se desprende lo que es estructura, obra sanitaria, instalación eléctrica, instalación de gas, bla, 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 ¿sí? Entonces lo primero que ustedes tienen que determinar es el proyecto. Cuando ya está definido, entonces ahí se desprenden todos los otros planos, ¿sí? Bien. Entonces yo tengo la red de agua, y yo voy a determinar por dónde va a ingresar, ¿sí? Supóngase, siempre en Río Grande hay una ordenanza que dice que la red de agua tiene que estar a 1 metro como mínimo de profundidad del nivel del nivel 00, el nivel que yo determine, ¿sí? A 1 metro. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? A ver, escucho ofertas. ¿Por qué tiene que estar a 1 metro? Por si interactuamos con el terreno para no dañar las cañerías y haya pérdidas. Y para que el frío no le llegue tampoco y se congele. Bien, Supongo. ¿quién está hablando? Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez. Muy bien, Ariel Rodríguez. Es básicamente para que no se congele, ¿sí? Porque en el norte la red de agua está a 80 centímetros, o más arriba, a 40, 60 centímetros está. Pero acá, ahora el invierno que tuvimos, que fue muy duro, ¿sí? Hubieron mucha gente que se quedó sin agua en el Austral. ¿Por qué? En el Austral y acá también. ¿Por qué? Porque la red que va por afuera, o sea, esto que no iría bajo, esto no cumplía, lo vamos a hacer por acá. Yo voy a determinar que por acá entre el agua. Entonces esto tiene que estar a 1 metro, ¿sí? Esto a menos 1 metro. Y aparte lo voy a proteger con una protección de una marca que se llama Mexpol, que son mediacañas, como de telgopor, que yo abrazo la manguera, que va a ser de 19 milímetros o 13 milímetros, o las dos medidas, y va a ir a 1 metro hasta ingresar a la vivienda. Si yo la dejo más arriba, se me va a congelar sí o sí. Este invierno se congelaron muchas viviendas porque no eran instalaciones clandestinas, y bueno, y generalmente todos venimos del norte, y en el norte no se hace a 1 metro la cañería de agua, no tiene sentido, pero acá sí tiene sentido, ¿sí? Porque empieza a escarchar y bueno, y nos quedamos sin agua. Bien, yo determino a qué ingreso y después lo tengo que graficar en el plano. Nosotros vamos a hacer un plano, o sea, vamos a ir construyendo un plano y para terminar a fin de año. Bueno, esto va a tener una distancia, supónganse, a 3 metros de este eje divisorio. Tengo que colocar esa distancia, ¿sí? Cosa que cuando venga obra sanitaria va a venir con el plano, porque ellos van a hacer la conexión. Obra sanitaria es la que hace la conexión. Cuando ustedes aprueban el plano, el propietario paga los impuestos de aprobación del plano y de conexión a red. Entonces viene obra sanitaria y nadie puede tocar esta red, porque si se rompe, si ustedes empiezan a construir una vivienda y ustedes se agarran y quieren
conectar acá porque están ansiosos y obra sanitaria no viene, pues van a romper este acueducto, les van a armar una causa judicial, van a poner un montón de plata de multa. ¿Por qué? Porque las redes, solamente los entes autorizados pueden tocarla, ¿sí? Yo no puedo irme a conectar a la red de eléctrica así de una porque soy valiente, o a la red de gas, o a la red de cloaca, o a la red de agua. No, por eso la municipalidad cobra derechos y la gente se conecta, la municipalidad en este caso conecta el agua y la cloaca, ¿sí? Los desagües cloacales. O hay empresas privadas autorizadas y monitoreadas por la municipalidad que se encargan de esto, ¿sí? Bien, así a grandes rasgos va a entrar el agua, ¿sí? Y va a recorrer los diferentes artefactos, el agua fría. Puede ser directa, ¿sí? O puede ir a un lugar donde yo reserve agua, que se llama, si va a estar en planta baja, se va a llamar cisterna, y si está elevada se va a llamar tanque de reserva, tanque elevado de reserva, que se usa mucho en el norte. Vemos los barrios con los tanques de agua arriba. ¿Por qué acá no se usarían esos tanques de agua? No serían recomendables. ¿Por la nieve? O por el... ¿Congelada? Claro. Porque se congela, muy bien, tengo que aislarlo y todo. ¿Y si lo meto en el entretecho? Ahí supongo que no tanto, no sufriría tanto. Claro, porque va a estar dentro de la casa, pero hay un tema ahí que es quién se sube a mantenerlo al tanque, ¿sí? A limpiarlo, porque vieron que el agua trae piedrita, barro, entonces eso se va decantando y va quedando en el fondo. Claro. Y eso se empieza a descomponer también, ¿sí? O sea que la municipalidad ahora exige que todos tengan un tanque de agua. Lo que yo recomiendo es que ustedes el tanque de agua lo hagan tipo cisterna, o sea, al fondo de la casa, ¿sí? Que hagan una cucha como de perro, pongan un tanque ahí de agua. En la cantidad de agua se hace un cálculo de acuerdo a los habitantes, porque yo no voy a amontonar 3.000 litros de agua si es un matrimonio nada más que tiene un hijo que gastarán 500 litros por día. Porque ¿qué pasa con esa agua estacionada? ¿Sí? Se entra a descomponer, por más que esté potabilizada no puede estar mucho tiempo estacionada. ¿Sí? Entonces, eso tienen que ver también. Ni tampoco si hay 6 habitantes en la vivienda, yo le voy a poner un tanque de 500 litros porque a la media hora se quedan todos sin agua mientras se duchan, mientras alguien se está duchando, y hasta que se cargue otra vez, imagínense en el garrón que es y todo lo que es quedarse sin agua en una vivienda. ¿Sí? Así que eso surge de un cálculo de consumo por habitante. ¿Sí? No tengo que excederme en amontonar agua, ni tampoco tener menos agua porque los dos extremos no son correctos, ¿sí? Bien, esta cañería va a recorrer, supónganse si es directa, va a recorrer la pileta de cocina, va a venir acá al baño, ¿sí? Y en el baño yo voy a tener otros artefactos. El inodoro pedestal, IP, así se pone, junto con la DAI. ¿Qué es el DAI? Es lo que nosotros vulgarmente decimos mochila, pero técnicamente es el depósito automático de inodoro. ¿Sí? No sé cómo estamos con el tiempo. Creo que faltan 5 minutos por ahí. A las 9:55. Sí, faltan 6 minutos. Bien, entonces vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Vamos a llegar hasta acá entonces. Esto es lo que en el apunte se llama
volviendo, haciendo un cierre, vamos a hacer un cierre. Esto es lo que se llama, lo que le llama el profe ahí en el apunte, que es los desagües dinámicos, ¿sí? Y los estáticos serían esos que yo les digo que es cuando yo uso un pozo negro. Para que ustedes lo vean más práctico, yo tuve unas clases con ustedes o no de obra sanitaria, chicos, este año. No, así online no, nunca. Nunca. Bien. Vieron, yo tengo tengo un blog, sí, que ahí pueden ver. Nosotros hicimos un proyecto que se llama el lecho nitrificante, que es para donde no hay redes de cloaca. Son pequeñas plantas de tratamiento de líquidos cloacales en lugares donde no hay redes cloacales. Sí, en Tolwyn estuve hablando con una arquitecta querían implementarlo. Lo que pasa es que se vino todo esto de la pandemia, pero búsquenlo para leer en www.profesorvillegas.blogspot.ar, ¿sí? Bien, ahí está lo que se llama el lecho nitrificante. Porque el apunte habla habla de pozos que se descomponen por medio de bacterias, pero eso no es viable acá, porque acá hay bajas temperaturas, ¿sí? Eso necesita calor, eso anda bien en el norte. Los pozos negros en el norte andan bien porque con el calor la materia fecal se descompone y produce agentes de descomposición que vuelven, digamos, inocua la materia fecal. Porque ¿qué pasa en los pozos negros? Si se contamina el suelo, pasa a las napas, y en el norte, en el campo donde no hay ríos, toman las aguas para tomar, las toman de las napas. Acá nomás, a 15 kilómetros, que está la estancia María Betty, toman agua de pozos, ¿sí? Hacen pozos y sacan agua de ahí, la potabilizan y la toman para el consumo humano. Pero también los desechos cloacales lo tiran a pozos. Entonces imagínense si esos desechos cloacales que tienen agua, orina, todo, va y se pone en contacto con la napa de agua donde ellos extraen el agua, entonces es una contaminación terrible y puede llegar hasta la muerte de los consumidores. ¿Bien? Eso sería lo que es la parte estática. Esto sería lo que es la red dinámica. Y hemos hecho una aproximación acá a lo que es, vamos a ir introduciéndonos a lo que es entonces dentro de la casa, ¿sí? Cómo va a entrar el agua potable, cómo va a recorrer y cómo después de usarla vamos a producir el desagüe, ¿sí? El desagüe. ¿Qué desagües va a haber acá? Va a haber el desagüe primario, secundario, los desagües pluviales también, ¿sí? De una vivienda. Hay innumerables tipos de desagües. Por ejemplo, si esto fuera un lavadero, yo tengo que hacer un desagüe de los barros. Cuando lavo el coche y todo, ahí tengo que hacer un interceptor de barro, etc. ¿Sí? Si esto fuera el matadero municipal, ¿qué desagües hay ahí? En el matadero. ¿Escucho? No tengo idea, profe. ¿Qué hacen en el matadero? Mario, profe, dice que Poner la sangre, qué sé yo. Sangre, sí. ¿Cuántos litros de sangre tiene una vaca? Muchísimo. Muchísimas, 40 litros. No, 40 litros de sangre, ¿sí? Un cordero tiene como 15 litros de sangre. ¿Un humano cuántos litros de sangre tiene? ¿40? 5 o 6 litros.
Muy bien, señorita. 5 o 6 litros. Aparte, las vacas, por ejemplo, los chorizos, ¿vieron que nosotros comemos? ¿De dónde sacan la telita del chorizo? De las tripas. Entonces le meten una manguera a presión como una hidrolavadora a las tripas y sacan toda la bosta y todo lo que tiene, lo limpian bien, ahí después le echan carne y todo, y esos son esos ricos chorizos, los choripanes. Bien. Todas esas heces, esa bosta, todos esos desechos van a la cloaca, ¿sí? Así que fíjense, ahí van a tener que hacer interceptores de sangre, de bosta, de todo, porque eso, cada vaca que matan son 50 litros de sangre, más el agua que tiran, que la lavan, más limpiar las tripas, todo. O sea que todas las instalaciones no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Vamos a ver lo que es una vivienda, pero después te van a tener que seguir estudiando cuando les toque un proyecto. Entonces van a tener que estudiarlo y ir a los libros, ¿sí? Les recomiendo este libro, que yo lo he comprado cuando me recibí, porque un día ustedes van a ser colega mío y van a estar solitos en el mundo. Este libro es muy lindo, que se usa en la facultad, donde está el reglamento y hay muchos casos, y es como todo, ¿sí? La escuela o la universidad no nos prepara para todos los casos. Nos da las herramientas para que nosotros podamos seguir desarrollándonos después, ¿sí? Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestra clase. ¿Alguna pregunta? Yo si me tengo que quedar unos minutos, no hay drama, ¿eh? Unos minutos de más. No, yo no tengo ninguna pregunta. Yo tampoco. No, profe. Bien. Bueno, hemos sido 14. No, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Nos vemos. Bueno, Chao, profe. Agréguenme a su grupo, así yo les mando el link para los que no han estado. Dale, profe. Buenísimo. Dale, listo. profe. Nos vemos. Profe,